preguntas. Muy buenos días. Este viernes, alguna semana voy a poder decirles que no era una gran semana esta noche, pero no es esta. Esta semana fue una semana muy importante. Y la mayor parte de las cosas que voy a estar hablando hoy son sobre la ley de reconciliación que está ahora en el Senado, porque han quitado alguna parte del lenguaje de la ley que deja claro cuáles son los cambios que está pensando el Senado cuando está hablando de las estampillas y del Medicaid. Así que vamos a centrarnos en el lenguaje de esta ley. Lo primero, quiero reconocer que la gente ha estado muy ocupada y simplemente me gustaría señalar que hay gente a lo largo de todo el estado que se han estado involucrando. Este es un reportero independiente sobre lo que significa el Medicare para ellos de una manera muy clara y explícita. Y esto es muy importante, seguir haciéndolo lo más posible, especialmente según nos vamos acercando a que esta ley ya se vaya acercando a su finalización que a una teoría con la que estamos trabajando ahora. Creo que es mucho más importante que empecemos a decir cosas de una manera mucho más directa para que la mayor cantidad de gente posible, porque hay mucha gente, incluso gente que sabe mucho o sienten que sabe mucho sobre esta ley y lo que va a hacer la ley, realmente no tiene esa conexión de qué es lo que realmente significa para la vida de las personas. Las cosas que sabemos hoy son estables, que hoy pensamos que son estables, empiezan a cambiar. Así que este es un muy buen ejemplo de alguien que está diciendo esto es lo que el Medicaid me ha permitido hacer. Y creo que la primera frase, creo que es lo que te atrae, lo que te engancha porque te está diciendo esto es lo que me permite a mí vivir en el lugar donde quiero, en lugar de en una institución después de que muera mi cuidador principal, que es la gran preocupación que escuchamos en todo el mundo. Tenemos una serie de personas que han estado conectarse con el gobierno federal esta semana y quiero destacar este acercamiento porque dos personas nos indicaron que fueron a una comida con el representante Witt y aprovecharon esa oportunidad para preguntarle, hacerle preguntas aceptando preguntas del público, pero no sé si todo el mundo va a ser capaz de escuchar cómo se hicieron las preguntas, pero tengo un par de enlaces ahí porque grabaron cómo hacer esas preguntas. Y creo que esto es una estrategia muy buena que pueden realizar en muchos lugares públicos. Estas dos personas hicieron sus preguntas sobre Medicaid, pero la fueron construyendo poco a poco. No simplemente le hicieron una pregunta con una frase y esperar una reacción. No hubo así que no hubo trampas, hubo un montón de información que van a poder leído en diferentes artículos o que han escuchado aquí para poner sobre la mesa las cosas que uno sabe sobre Medicaid y realmente ponerle ese marco a las preguntas. Y esto estás diciendo que estas leyes no van a afectar a una persona como mi hijo, pero esto es lo que estoy escuchando. Y si lo que estoy escuchando, digamos, del Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin es cierto, buena parte de lo que usted está diciendo no es verdad, y esto es cómo va a afectar a la persona a la que cuido o a la comunidad en general. También es bueno el articular las preguntas sobre el impacto general en los negocios, hospitales y otros lugares que dependen de Medicaid para su supervivencia. Creo que una buena estrategia como poner del lente y como neutralizar parte del discurso que seguimos escuchando desde los representantes que sabemos que no son verdad, pero también es un gran acercamiento porque tienen un salón entero con un público cautivo que quizás no eran conscientes de algunas de estas ideas de lo que estaban diciendo.
y dándose ese tiempo y ese espacio, sin importar cuál es la reacción del representante, es importante, porque todo el mundo, de todo el resto del mundo en ese salón tiene esa duda y puede decir, hey, estas cosas son verdad aquí y usted está diciendo esto y eso no coincide. Y es una manera muy importante de ver esas oportunidades para educar a todo el salón que realmente tiene que escuchar estando ahí. Es una estrategia que pueden usar y cuando están participando en estas reuniones de barrio, estas reuniones con los políticos, hemos escuchado que mucha gente que ha estado intentando participando en los teletons del senador Johnson, que parece que ha tenido los lunes a las 2 y tienes que apuntarte para recibir el aviso y el aviso vas a tener una llamada de un número y tienes que contestar esa llamada de un número que no se conoce. Ese es el aviso. Recibes una llamada de un número desconocido como 5 minutos antes de las 2 los lunes. Entonces, mucha gente como yo no coge el teléfono para números desconocidos. Si no contestas, tienes que seguir apuntándote porque cualquiera persona que pierda el turno para asistir a esta reunión se lo sacan de la lista. Entonces, si tienen ese tiempo reservado, piensen no solo en la manera en los que estos grupos hacen sus preguntas, cómo muestro los hechos, con lo que yo sé que el Estado me está diciendo que va a ser el impacto de la ley para hacer esas preguntas. Vamos a ir yendo sobre un montón de información hoy y vamos a ir pensando sobre qué preguntas puedo hacer de una manera en la que realmente ponga al representante en una situación en la que tenga que contestar desde el impacto de la ley. Les voy a dar un ejemplo. Hablamos de probar que estás trabajando. Hemos estado hablando mucho en estos seminarios web. Vamos a seguir hablando de esto porque ha habido algunos cambios que todavía lo ponen peor en la versión del Senado. Entonces, cómo hacer una pregunta, cómo puede ser el hacer una pregunta. Entonces, si alguien tiene como 79 horas en un mes, eso significa que deben perder su seguro médico, porque bajo esta ley, si no cumples con esas 80 horas, puedes perder el seguro médico. Si alguien tiene diferentes turnos y cambian sus horas y no es algo que puedan controlar, debe esa persona perder su seguro médico. Esa es la manera de pensar en esto sobre cómo articular la pregunta que te da. Esta es la política. ¿Es esto lo que significa? Porque si es así, entonces esta es una situación sobre la que la gente no tiene ningún tipo de control y eso va a tener como resultado este resultado negativo y si usted está de acuerdo con ese resultado negativo. Muy bien, esa ley de reconciliación, ir adelante, va a haber más encuestas que van a seguir saliendo y esto es de la encuesta del Washington Post, pero hay otras que se han hecho también Kaiser Health, el gobierno, el Winnipeg. La mayor parte de ellas muestran de manera consistente que hay mucha gente que no sabe lo que está haciendo, lo que implica esta legislación. Y creo que todo el mundo tiene que entender esto. Usted es un experto en Medicaid. Cuando usted ve estos datos de la encuesta y ve que el 34% de la gente no sabe lo que hay en esta ley, usted no está en ese 34%. Y mucha de la gente que va a estar votando sobre si hacer las cosas que se proponen en la ley no son expertos en Medicaid. Ustedes son las personas que están asistiendo a estos seminarios web, saben más de estos programas de Medicaid que mucha de la gente que estaba votando sobre qué hacer en las
una política que va a tener un impacto tremendo en ellos. Así que no quiero que tengan dudas sobre su conocimiento, porque de la cantidad de conocimiento que tiene la gente normal sobre lo que hacen estos programas y lo que significa y lo que significaría si fueran diferentes es una cantidad muy pequeña. Sí, ustedes son de los que más saben en torno a Medicaid. Cuando están reconociendo que usted es uno de esos expertos aquí, entiendan que 2/3 de la población dicen que han escuchado muy poco o nada sobre lo que hay en esta ley. Ustedes han escuchado un montón de cosas sobre lo que hay en esta ley porque están poniendo atención y algunas de las cosas aquí van a impactar cosas con las que tienen un montón de experiencia personal con ellas. Las buenas noticias es que si han escuchado algo sobre la ley, seguramente no la están apoyando. Así que esa es una oportunidad que si la gente escucha más sobre lo que está en la ley, tienden a no gustarles lo que hay en la ley. Y para estas personas que han escuchado mucho sobre esta en el video, las personas más informadas, y ustedes son parte de ese grupo élite, la, casi la mitad están muy en contra. Entonces, cuando están pensando en hacer preguntas o ver, debería yo hablar de eso en ese grupo, lo meto en la conversación, sí, porque lo más probable es que usted será la primera oportunidad que han tenido personas en ese cuarto de escuchar detalles sobre el proyecto de ley. Y estamos llegando a un momento donde probablemente vamos a ver que los eventos vayan de manera más acelerada. Entonces, esta semana vimos el primer lenguaje ofrecido por el Comité de Finanzas del Senado, que dice qué es lo que estamos pensando sobre el código de impuestos y sobre Medicaid, porque el Comité de Finanzas del Senado está encargado de ambas cosas. Y vamos a entrar en detalles sobre esto más adelante, pero en este momento lo importante saber es saber que estamos en un lugar donde los próximos 5 o 6 días podrían determinar si tenemos un retraso o si potencialmente estamos viendo un proyecto de ley, una versión del cual no hemos visto, podría llegar a un voto en el Pleno del Senado la próxima semana. Entonces hay mucha discusión sobre si el texto que hemos visto, si nada más es algo mientras o está siendo negociado, pero en la realidad es muy similar a la Casa de Representantes, que si se acuerdan hace un mes que vimos un patrón muy similar, que teníamos un lenguaje inicial y ese lenguaje cambiaba en cada etapa del proceso y parece que el Senado está listo para hacer algo muy similar. Hay lenguaje que los comités han publicado y tras puertas están haciendo las negociaciones, están quitando cosas dependiendo de lo que ha dicho el parlamentario del Senado y las reglas de reconciliación. Pero lo que estamos escuchando es que lo que estamos viendo ahorita podría no ser la versión que termina estando en el texto legislativo. Podría ser peor o podría ser mejor de lo que vemos como el boceto actual, como el borrador actual, pero no va a ser lo mismo. Y el senador Toon, que es el líder del Senado, ha sido muy claro y consistente, no solo esta semana, pero por varias semanas, que él realmente cree que el 4 de julio es la fecha límite que él quiere tener para el Senado, que el Pleno del Senado tome acción y que apruebe este proyecto de ley. Entonces, él está siendo muy consistente en ese sentido. Y
estamos escuchando que potencialmente, si quiere llegar a esa fecha límite, entonces la próxima semana es cuando vas a querer un voto del Pleno del Senado. Y también estamos escuchando que podría haber texto legislativo de todo el proyecto de ley, porque todos los pedacitos se tienen que poner en un documento grande y posiblemente podríamos ver este texto el lunes. Esto sería importante en el sentido de que supondría que ese texto que publican antes del voto del Senado va a representar todas las modificaciones y negociaciones que han salido de los comités. Y ese texto legislativo también podría ser modificado por el Pleno del Senado, muy similar a la Casa de Representantes que publicaron lenguaje que después fue cambiado en las siguientes horas y días. Sufrió varios cambios. Parece que estamos en un patrón similar con el Senado y esto es estratégico por varias razones. Si el Senado puede o logra empaquetar sus textos legislativos en un solo documento y el senador Thun tiene éxito en hacer llegar algo al pleno y, y convencer a los miembros de, de, de su partido, podríamos ver un resultado el miércoles o jueves de la próxima semana. Y luego estaríamos en otra etapa del proceso. Entonces, vamos a hablar sobre lo que sabemos ahorita, este viernes. El lunes en la tarde, el Comité de Finanzas del Senado publicó un borrador de 550 páginas de texto legislativo. Incluye modificaciones. Acuérdense que están empezando con el proyecto de ley de la Casa de Representantes. Entonces, este borrador de 550 páginas es una lista de cambios que quieren hacer al proyecto de ley de la casa. Incluye cambios en Medicaid, impactos en Medicare y cambios en el ACA Marketplace. Es difícil saber si estos cambios son cosas que ya tienen un acuerdo o si solo están poniéndolo para considerar más adelante. Mi sentido es, lo que yo siento es que algunos de esos cambios reflejan cosas de lo cual hay acuerdo en el Senado y otras cosas son cosas que hay flexibilidad. Cuando digo que es una estrategia para avanzar rápido y no necesariamente saber de qué lenguaje estamos hablando, es una estrategia para recortar el tiempo. Es decir, no tener un texto final quiere decir que la gente no sabe si es final o no y esperar a publicar el texto final hasta unos 2 días antes del voto da muy poco tiempo entre lo que estás proponiendo se vuelve público, no voy a decir claro, pero público. Y el tiempo que pasa entre eso y que se vote en el Senado. Pasó lo mismo en la Casa de Representantes, cuando era muy confuso saber qué versión estaba siendo propuesta porque se cambiaba y varios miembros de la casa decían, yo no sabía si esto y lo otro estaba en el proyecto de ley después de su voto. Entonces, esto es una estrategia donde creas una crisis donde acción tiene que suceder rápido y luego cuando la gente toma esa acción, no necesariamente saben todo lo que está en el proyecto de ley o por lo menos les da una justificación de decir, es que yo no sabía. Cuando unas semanas después alguien reclama de que hay algo no positivo en el proyecto, pueden decir, no sabía. Entonces, esta semana la parlamentariana del Senado
sigue evaluando cada renglón del proyecto de ley y viendo si el lenguaje del proyecto de ley cumple con las reglas. Hay una regla del Beard por el apellido de un senador anterior y dice lo que sí puede y no puede estar en un proyecto de ley de reconciliación. Hay unas partes del proyecto de ley que varios dicen que no cumple con esa ley y se tendría que quitar. La otra cosa de saber es que los demócratas pueden desafiar, retar provisiones del proyecto de ley y decir, no, esto no cumple con la regla de Byrd y que se quite. Necesitas tener algún texto final para que esto suceda, para que lo puedan decir. Y estamos viendo que el fin de semana la evaluación del cumplimiento de las reglas de Byrd es lo que va a estar sucediendo. Entonces, parlamentariano del Senado, todas las cosas que son más probable que se quiten del proyecto de ley o que no pasen las reglas. Ninguno tiene que ver con Medicaid o recortes en SNAP. Entonces, hay cosas que se van a quitar del proyecto de ley, pero las ideas de las cuales vamos a estar hablando hoy, no creo que sean entre las ideas que se van a quitar. Entonces, las cosas que son de más preocupación para gente con discapacidades y personas mayores lo más probable es que sí cumplen con las reglas y van a estar en el proyecto de ley reconciliación. Y aunque un demócrata lo rete, ninguno de las provisiones que hablamos hoy ayudaría a quitar esas partes del proyecto de ley. Hay hay rumor de que los senadores no están contentos, pero lo mismo sucedió en la Casa de Representantes, donde ciertamente había miembros con una posición muy más moderada o fiscalmente conservador o asuntos que les importaba que estaban siendo afectados y todos estaban intentando influenciar el lenguaje final del proyecto de ley. Eso también es cierto del Senado. En el lado de la Casa de Representantes, creo que las luchas entre personas del mismo partido que tienen diferentes perspectivas, probablemente sí logró en prevenir los recortes más fuertes de Medicaid, es decir, prevenir, hacer de que no se incluyeran. Entonces, no crean que esto no es importante. La versión de la Casa de Representantes no hizo varias cosas como techos por persona o varias otras cosas que sí estaban en la mesa de negociaciones en febrero. Lo que aprobaron de por sí tiene muchos impactos negativos, pero no tanto como tenía al principio. Y ahora, otra vez, tenemos un grupo diverso de senadores que les importan mucho diferentes partes del proyecto de ley y hay partes de ese proyecto de ley que no les gusta. Hay senadores que no les gusta algunos recortes de impuestos y reducciones de ingresos. Quieren que les quite o que se reduzcan. Hay algunos senadores que dicen no deberíamos quitar los créditos a energía. Algunos senadores dicen que tenemos que recortar mucho más, esto no es suficiente. Entonces, todo eso es importante en el sentido de que es un grupo muy diverso de senadores que tienen varias preocupaciones y algunos de ellos quizá podrían lograr algunos cambios, modificaciones pequeños al proyecto de ley. Sabemos que los comités no van a tener sus estimaciones fiscales de la oficina del presupuesto del Congreso por los cambios que se han hecho. No van a tener estas estimaciones antes de votar sobre el proyecto de ley. La parlamentariana del Senado no ha hecho sus últimas declaraciones,
Entonces, faltan cosas y también los electores son parte de eso. Lo más desacuerdo que hay, lo más difícil es lograr los 51 votos en el Senado. Y eso es el problema que están intentando resolver aquí. ¿Cómo podemos hacer pequeñas modificaciones para tener las palabras mágicas para que 51 personas digan sí? Como electores, podemos ofrecer ideas sobre qué cosas se deben de quitar o qué cosas deben de hacer los senadores para cambiar el proyecto de ley para que tenga menos efectos negativos para personas como nosotros. Y lo más desacuerdo que hay en el Senado y no tienen una serie de palabras mágicas que les den la luz verde, eso nos gana más retraso. Y ese retraso es muy más importante ahora porque sabemos que hay muchas personas que todavía ni saben que está en ese proyecto de ley y qué implica. Entonces, lo más tiempo que tengamos para educar a más y más personas, para que sepan qué está en el proyecto de ley, podemos cambiar a más personas de que no sepan qué está sucediendo a que no les guste. Y eso es muy importante porque algunas de esas propuestas que el Senado ha modificado probablemente tendrían más impacto fiscalmente para los estados y programas de Medicaid. Y la oficina del presupuesto del Congreso muchas veces requiere de tiempo para ver cómo este cambio cambia, qué tanto gasto federal se reduce. Entonces, lo más tiempo que tengamos, lo más probable sea que tengamos algunas de estas estimaciones antes del voto al proyecto de ley. Y si fuera así, eso sería mucho más difícil que los senadores tomen desconozcan estos elementos o que digan que no es importante. Entonces, es muy importante tener un retraso ahora para conseguir más información que nos ayude a argumentar que este proyecto de ley va a tener más impacto para personas que están en impacto o ACA Marketplace. Entonces, la semana que viene puede ser la semana mágica o quizás hay algún retraso y quizás no es esa semana mágica. Si vamos a votar en el Senado, de ahí tiene que haber un debate. El debate son 20 horas, 10 para los demócratas y 10 para los republicanos. Y la ley se puede enmendar ahí mismo. Así que deberíamos estar preparados para ver el viernes. Quizás haya alguna especie de cambios hasta que llegue a la discusión o se puede cambiar ahí mismo durante la discusión. Así que hay oportunidades para que haya cambios en el Senado, incluso aunque se lleve a voto la semana que viene y seguramente no vamos a saber eso únicamente hasta un par de semanas, un par de días después. Si el Senado aprueba la ley la semana que viene, que es posible en teoría, puede ir y ponerse en el voto en el 30 de junio. Seguramente me habrá más y habrá tiempo, porque eso significa que tenemos tiempo de entender cuál es el impacto de esos cambios en el Senado y asegurarse de que todo el mundo sepa de ellos. Y también es posible que haya suficientes cambios que haya hecho el Senado desde la versión del Senado, que hagan un comité de conferencia, que vamos a hablar bastante de eso ahora. No vamos a hablar de eso ahora porque es un proceso diferente en el que algunos miembros del Senado y el Congreso se van a puerta cerrada para negociar el lenguaje y esa puede ser una posibilidad e incluso cuando el Senado ha completado el paso de votar en la ley, no, eso no significa que es el final. Hay varios pasos que hay antes de llegar a eso. Y en todos esos momentos es cada vez más importante que más y más personas entienden qué es lo que hay en esta ley y cuál es el impacto. Entonces, la vistazo general, que la ley de la Asamblea es mala y la del Senado peor. Lo que estamos considerando aquí en el Estado
Son estos cortes, se han hecho más profundos en la versión del Senado, hará que más gente tenga que hacer más papeleo y líneas rojas que lo que hacía la de la cámara y añade los problemas, las posibilidades de cometer en un error y que te puede llevar a perder el Medicaid, porque cada ley, cada parte que hace más difícil el entrar o mantenerse tanto en el Medicaid o en el marketplace de salud, en el mercado de salud, les hace perder es dinero que se ahorran. Entonces, aquí no se resuelve ninguna de las preocupaciones que incluso los senadores que estaban preocupados por el Medicaid, lo es lo que estaban diciendo de manera pública, y ciertamente no resuelve ninguna de las preocupaciones que estaban teniendo quienes abogaban por, por estos derechos. Y también hay grupos de interés en los estados en los que también están trabajando. Y lo mismo los mismos programas, Medicaid y SNAP, las estampillas y algunos otros cambios son el objetivo aquí. Estos son los lugares concretos en los que se está buscando esos ahorros a nivel federal para asegurarse que la reducción en los ingresos al cambiar el código de impuestos es el mismo grupo de programas que principalmente personas con bajos ingresos usan para financiar la menor cantidad de ingresos que va a recibir a través de estos impuestos. Una cosa que es muy importante también que seguir enfatizando es que incluso aunque no estés en el Medicaid o en las estampillas, estos recortes van a tener un impacto para todo el sistema y para la economía. Cuando la gente pierde esa cobertura, no tienen ingresos, no tienen seguro médico. Eso no quiere decir que sus problemas vayan a desaparecer ni que el costo de esos cuidados se vayan a desaparecer tampoco. Eso significa que todo, tanto Medicare o el mercado o el Medicaid, lo está cubriendo, lo que significa que alguien va a tener que cubrir eso. Y eso puede significar para que van a subir los seguros privados o los de seguro de compensación van a aumentar y los estados quizás estén en una posición en la que puedan, digamos, salvar un poco a los hospitales para compensar por esos cuidados no remunerados que van a tener que ofrecer. Entonces eso, el sistema de salud, todo lo que va a hacer esta ley, pueden reducir lo que los gastos a nivel federal, pero no va a reducir los costos de cuidados. Simplemente esos costos los está trasladando a otro lado. Que cualquier persona que tenga un seguro privado y los estados y los sistemas de salud que igual no son capaces de absorber. A nivel de alto nivel, un vistazo de alto nivel, ¿cuáles son los cambios en la ley del Senado? Ver qué ingresos por impuestos se reducen y por cuánto tiempo, por cuánta, qué cantidad. Los estados locales, estatales, las leyes, los créditos para energía limpia, unos los quieren tener, otros los quieren quitar. Es como tirar un dardo y cualquier persona va a tener su propia opinión sobre un recorte que quizás piensan que hay que recortar más o que no debería recortar nada. Entonces vamos a hablar también de los cambios en Snap que le van a hacer más difícil a la gente para poder mantenerse en Snap, en las estampillas, y va a aumentar los costos para los estados. Y estos pueden ser unos recortes más profundos que los de la ley de la Cámara. Y eso también es cierto para el Medicaid. Y también hay un patrón claro de estructurar las políticas para ver que hay un incentivo para que los estados que no han expandido la cobertura de Medicaid no lo hagan y para que los que lo han hecho decidan no seguir haciéndolo, para que les compensen de una manera en la que seguramente no van a decidir expandir el Medicaid de esa manera. Podemos esperar
Vamos a ver alguna evolución de lo que hay en el estado. Los cambios pueden hacer mejor para unas personas o peores para otras personas. Lo que podemos decir es que las cosas que las que más estamos preocupados sobre el impacto que van a tener las personas con discapacidades y adultos mayores, todo se ha empeorado con esta nueva ley. Y como ilustración, para mostrarlo, esta es otra cosa en la que de la gente del comité de ingresos, la Cámara aprobó su ley hace un mes, así que 4 meses después de aquel 23 de mayo, que es cuando la Cámara aprobó esa ley, y ahora estamos teniendo el análisis más comprensivo, más completo de lo que hace esta ley, cuál sería el impacto de lo que están haciendo en el impacto en el déficit. Así que lo que estoy diciendo que para tener tiempo para asegurar que tenemos una comprensión del análisis, ese es el tiempo que en ocasiones ocurre cuando estás intentando hacerte una idea de cuál es la legislación en completo, que es lo que hace. El martes, la oficina del presupuesto, que la ley de la Cámara va a aumentar el déficit por 3,4 trillones de dólares. En un momento ya se pensaba de más de 4 trillones. Sí, esto es uno de de los efectos. Es muy difícil ver que algo en el déficit que vaya tanto. Normalmente tienen en cuenta otros efectos económicos y quizás alguna particular sobre qué es lo que están proyectando, de cómo va a afectar al déficit. En este caso, es un cambio muy fuerte del cambio. Eso es importante porque, de nuevo, hay conservadores fiscales que no piensan que tengamos que reducir los ingresos de lo que va a gastar el Congreso sin gastar. Ellos no piensan que el gasto por déficit, no piensan que sea buena idea. Nosotros tienen razón. No hay ocasiones en las que uno tiene que sacar un préstamo o no tienes el dinero en ese momento, pero sabes que lo vas a tener, o todo el mundo usa una tarjeta de crédito, préstamos o algún tipo de gastos, pero tienes que devolver ese dinero. Y el gobierno federal ahora tiene un montón de dinero que han quitado diciendo que lo van a pagar después, y tienen que pagar mucho interés en ese dinero, sobre ese dinero. No solo con esta ley añade estos 3,4 trillones al déficit, pero también todo ese dinero que ya hemos gastado y no tener suficientes ingresos para cubrir la ley. Esta ley va a añadir como 3 trillones al déficit, y si está pensando en los intereses que va a haber que pagar sobre ese dinero para permitirnos entrar en números rojos. Eso es algo muy importante. Si usted es un conservador fiscal que está diciendo no estamos recortando lo suficiente, no queremos añadir al déficit, si queremos reducir la cantidad de dinero que entra en el gobierno, también tenemos que reducir la cantidad de gasto. Esto va a significar para usted que van a tener que hacer cambios más significativos, y hay personas que se sienten así y están defendiendo esto, argumentando eso. Así que el Medicaid, hemos hablado mucho sobre probar que estás trabajando y requisitos para exención. Y aquí tenemos una comparación de lo que está haciendo la ley de la Cámara y la del Senado. Este es un gran cambio. Era un gran cambio en la Cámara para decir que la edad de trabajo es de 18 a 64. Eso significa muchísima más gente está sujeta a esos requisitos. Y puedes tener que probar que estás trabajando 80 horas en la comunidad, o y este cambio en el Senado cambia radicalmente
quien está en la categoría que tienen que probar que están trabajando esas 80 horas de conexión con la comunidad, porque ahora, si eres un adulto y tienes, ya sea que tengas o no tengas niños, si tus niños son de más de 14 años, vas a estar, ya te estás sujeto a esos requisitos de trabajo. Antes era un argumento que decía que era solo para adultos que no tenían niños. Ahora es muy claro que los padres que tienen a los niños que tienen de mayores de 14 años están sujetos a estos requisitos de trabajo. Así que mucha más gente va a tener que pasar por ese proceso de probar que están cumpliendo con esas 80 horas o que, sino que están exentos por alguna otra razón. Por supuesto, la ley no nos dice cómo documentas y cómo calificas para esa exención o cómo pruebas que estás trabajando lo suficiente. De nuevo, un gran cambio y esto ahora apela a mucha más gente. Otro cambio que hizo el Senado a una de las exenciones para el requisito de trabajo, específicamente para cuidadores de salud. Y claro, nosotros estamos muy preocupados por los cuidadores no remunerados. Ayer tuvimos una reunión en Dodgeville, hoy vi un artículo sobre eso y que realmente habla sobre como los cuidadores no remunerados, el sistema de Medicaid depende de ellos y también no solo para ofrecer el cuidado, pero para ayudar a la gente a navegar todos los trámites. Entonces el Senado ha cambiado otra vez el número mágico de 14. Ellos han agregado a los cuidadores, miembros de la familia que son cuidadores exentos para el requisito de trabajo. Bueno, eso está bien, eso clarifica. De esas personas estamos hablando cuando hablamos de cuidadores familiares, pero lo demás realmente hace más difícil llegar a ser considerado cuidador familiar. Solo te consideran cuidador si cuidan a personas hasta la edad de 14, pero eso no te ayuda si estás cuidando a un adulto o a cualquier persona más de 14 años que tenga una discapacidad o personas mayores de tercera edad. Eso quiere decir que hay menos personas que podrían cumplir con todos los requisitos para tener la exención de cuidadores. Y si no cumples con esos requisitos, tendrías que cumplir con los requisitos de otra exención o tendrías que cumplir con el requisito de trabajo y comprobarlo. Y los asuntos que hablamos antes, como qué consideran cuidar y cómo lo documentas, cómo puedes comprobar tu estatus de exento. Ese proyecto de ley no ayuda para eso. No es, de por sí no es fácil cumplir con los requisitos de exención, pero ahora va a cubrir a todavía menos personas con este proyecto de este borrador del Senado. Otro ah, asunto, hay un poquito más flexibilidad para los estados para retrasar la implementación. No que no lo hagan, pero que tengan más tiempo para implementar los requisitos de trabajo, los requisitos de que comprueben el trabajo. Eso fue una de las cosas que estaba de preocupación para algunos senadores, porque no dejan mucho tiempo. En un año los estados tienen que arreglar todos esos detalles y resolver todos esos detalles. El Senado da un poquito más de tiempo
no creo que sea de mucha ayuda, pero dice, este borrador dice que los estados pueden pedir un poco más de tiempo y tener hasta diciembre de 2028 para averiguar cómo implementar todo eso. Pero también hay una cláusula que requiere que los estados tengan que entregar muchos reportes. Si les dan un retraso, tienen que comprobar qué están haciendo para llegar a esos requisitos. Entonces, no es un retraso, solo más tiempo para implementar estos requisitos. Y algunos estados podrían no decidir pedir la exención o la renuncia. Entonces, en 2027 lo tendrían que implementar. Algunos estados podrían pedir la despensa, la exención pero terminar de cumplir todos los requisitos antes de la fecha límite de diciembre de 2028. Otros podrían pedir la exención, el tiempo más eh, más tiempo, pero el Departamento de Salud y Servicios Humanos podrían decidir que no están haciendo lo suficiente para cumplir con la exención y les quitarían ese tiempo extra. Y solo tendrían hasta enero de 2027 para cumplir con los requisitos. Entonces yo vería eso como tienes un poquito más tiempo y flexibilidad, pero de ninguna manera cambia los problemas que los estados tienen que resolver, el dinero que necesitan para resolverlo y a final de cuentas que las personas que ahora están en Medicaid, que no tengan que comprobar que están, no cambia que van a tener los requisitos de tener que comprobar que uno trabaja o que no tenga que trabajar. Diciembre de 2028 no suena como mucho tiempo, pero ya estamos a la mitad de 2025 y cuando piensas de cuánto tiempo tarda para tomar decisiones de qué es el cuidado, cuánto cuidado cuenta como ser cuidador. Hay muchas cosas que los estados tienen que decidir más o menos rápido. Otro cambio que podría ser de interés para algunos de nuestros amigos, hay una prohibición específica que los MCOs o otros contratistas que los estados pueden contratar para implementar los planes de Medicaid, esas personas no pueden ser las personas que deciden si alguien cumple o no con los requisitos. Ellos no pueden ser las personas que decidan, esa persona está exenta o si han comprobado que trabajan lo suficiente. Entonces está diciendo al Estado, decir que no, los estados tienen que hacer eso, no los contratistas, no pueden delegar esto a otra persona. Ellos mismos tienen que averiguar exactamente cómo van a juntar y documentar y verificar que la gente o están exentos o que están trabajando lo suficiente y si no están trabajando lo suficiente, ¿qué pasos siguen? Hay un cambio a la determinación de elegibilidad. El Senado agrega una exención en Medicaid en Wisconsin. El chequeo de 2 veces por año para Medicaid no es para todos. Sí aplica a adultos sin hijos y Badger Care. Muchas personas con discapacidades que están en Badger Care y no tienen hijos, no solo tienen que cumplir con el requisito de trabajo o que exención de trabajo, pero también hay más chequeos, más cosas que tienen que comprobar para ser elegible, para que puedan recibir estos beneficios. El Senado lo que cambia dice que si ya recibían beneficios de SSI, están exentos de tener que comprobarse 2 veces al año. Puede ser nada más una vez al año. Pero hay mucha gente que están en Badger Care, gente con discapacidad, que no reciben SSI,
Entonces, aunque eso es un gesto para decir si tienes una discapacidad que le hace, que le deja tener SSI, les vamos a checar una vez por año, no dos. Pero en Badger Care, esto es un lugar donde muchas personas con discapacidad están y no tienen SSI. Entonces, en términos de cuántas personas con discapacidad eso saca del requisito de 2 veces, de comprobar 2 veces al año. Sí, algunas personas ya no van a tener que comprobar su estatus 2 veces al año, pero no son tantos. Cobertura retroactiva. Esto es un ejemplo de están intentando hacer una estructura de incentivos que si no eres un estado de expansión de Medicaid, puedes tener la cobertura retroactiva 2 meses en lugar de un mes. Ahora son 3 meses. En nuestro evento ayer sobre cuidadores, Janet dio una explicación apasionada y de alta calidad de por qué la cobertura retroactiva es tan importante. Voy a intentar repetirlo aquí porque a, a veces la gente no se dan cuenta de lo importante es. A veces cuando suceda algo a la gente no se dan cuenta que van a necesitarme de que quizá tuviste un accidente, una caída, una crisis, donde terminas en un hospital. Y las cuentas de hospital son caras. Y quizá le dicen, tienes que ir a una facilidad, una institución de rehabilitación, tu vida cambia y hay muchas cuentas que pagar. Y la cobertura retroactiva se vuelve muy importante porque la mayoría de la gente que están acostados en una cama de hospital y no se dan cuenta lo mucho que va, lo muy alto que va a ser su cuenta, no están desde ahí llamando a Medicaid para recibir su pago retroactivo. Y a veces son otras personas que están en la vida de esa persona que tienen que ayudarles a juntar un montón de documentación para cubrir los requisitos de la cobertura retroactiva. Por ejemplo, si esta persona tiene seguro de vida y entonces hay muchas cosas que tienen que comprobar para ver si esa persona puede recibir Medicaid. Y es importante porque todo eso toma tiempo y a veces toma tiempo para deshebrar todo eso, porque luego la gente que ayuda a la persona quizá no sepan todos los detalles o tienen que ir a un banco u otros lugares para verificar y conseguir el papeleo, los papeles que necesitan para aplicar a Medicaid. Y en todo ese tiempo las cuentas van subiendo y subiendo. Entonces, poder, una vez que aprueban la cobertura de Medicaid, si puedan ver para atrás y cubrir 3 meses de cuentas, es muy importante hacer más corto el tiempo de esa cobertura. Quiere decir que potencialmente para algunas personas, sobre todo los que tienen cuentas muy altas, hay una cantidad de dinero que no se va a cubrir por Medicaid y que no tengan dinero suficiente en sus bienes para cubrir todo eso. Quizá tengan que vender su casa o algo así. Entonces es muy importante poder tener la cobertura retroactiva a 3 meses y recortarlo a 2 meses. Puede haber cosas de costo alto que ya no van que no se van a cubrir y pasa más de 2 meses y ya no se cubren por Medicaid. Y eso puede tener un impacto muy fuerte para una familia que está intentando navegar una crisis. Entonces, esto es, no quiero decir es una mejoría, porque para algunas personas sin Medicaid, el Senado no cambia nada. Si eres parte de la población de expansión de Medicaid, todavía es un mes. Si estás en una población no de expansión de Medicaid, que eso es de mucha gente en Wisconsin, son 2 meses que le dan. Es mejor que uno, pero no es tan bueno como 3 meses de cobertura retroactiva. Y esto es cierto para otras poblaciones que ahora solo tienen 2 meses en lugar de tres. Y creo que ese es un cambio
que no hemos hablado mucho, pero tiene mucho impacto para mucha gente y probablemente les va a pegar cuando hay tantas otras cosas que le está sucediendo en su vida porque están en una situación donde están en hospital o en rehabilitación o un lugar de cuidado médico. Bueno, impuestos sobre proveedores. Esto es un poco de sorpresa para los intereses hospitalarios. No les gustó el proyecto de ley de la casa, pero el Senado hace un cambio todavía más fuerte. Permite que los estados que no hicieron expansión, como Wisconsin, que se queden en 6%. Y es algo, una incentiva para que los estados de no expansión sigan así, pero les congela a este nivel. Wisconsin no cobramos impuestos hasta más de 6%. Para nosotros tendríamos que aumentar nuestros impuestos de proveedor instantáneamente para que no se congelen al nivel donde están. Entonces, este cambio quizá no cambia a Wisconsin como algunos otros estados, pero sí tiene impacto sobre otros estados para poder usar este fuente de ingresos para, para sus gastos de Medicaid y también afecta la cantidad que el Estado tiene que pagar para recibir dólares de Medicaid. Entonces es más incentivo para estados de expansión para que consideren cubrir menos personas. Nosotros no somos un estado de expansión, pero es un cambio que es muy diferente al proyecto de ley de la casa y quizá más fuerte. También hay muchas cosas que el Senado no cambió sobre la ley de la Cámara. Estas algunas cosas que vimos antes y que no se han cambiado. Esa idea de que tienes que probar que estás o exento o estás cumpliendo con las 80 horas de trabajo para poder recibir Medicaid, eso todavía está ahí. La idea de que puedes perder cobertura si no puedes probar que estás trabajando lo suficiente para estar exento y que los estados pueden tener un proceso para cubrirlo. La idea de que si pierdes la cobertura de Medicaid no vas a poder ser elegible para los subsidios que reciben el costo del mercado de salud. Y muchos de estos cambios que están en la casa o en el Senado o en la Cámara suponen más gastos administrativos para los estados. Ninguna de las cosas que el Senado está ajustando lo está haciendo más fácil para que la gente esté en los programas. Todas las cosas que dicen que se están ahorrando todavía son cosas que no están cambiando en el Medicaid. Todavía vienen de cambios que aumentan las líneas rojas o el papeleo. Y sabemos que hay cosas en las que las personas que pierden la asistencia de comida o de Medicaid, así es como se van a ahorrar el dinero porque menos gente va a ver el programa. Si no estás en el programa no gasta ese dinero. Si no están cambiando cosas que van a hacerlo más fácil o que sea menos carga para los estados para cumplir con esto. Entonces, las estampillas en Wisconsin para los estados, para los fondos para el estado para coger la de la asistencia de comida. El SNAP ahora está los financiamientos federal y pueden recordar que nuestro Departamento de Salud hizo un cálculo sobre lo que puede significar los cálculos para nuestro estado, estos cambios para un aumento de costo. Y la ley de la Cámara dijo que vamos a pedirle que cada estado vaya a pedir. ah, ah,
Y nuestro Estado dijo que es un gran cambio. Estamos a $1 millón y 5% de eso son muchísimos millones de esos que vamos a tener que cubrir, ver quién lo puede pagar, que no lo estamos pagando ahora, además de otros cambios que la Cámara quiere hacer en SNAP, que va a suponer más gastos para los estados. Así que el Senado hizo una versión de esto en la que los estados con menos de un 6% de porcentaje de error no van a tener que pagar esta cantidad para igualar los gastos. Ese es el status quo de ahora, incluido Wisconsin tiene ese margen de error de menos del 6% y después tienen este rango de, según avance tu rango de error, vas a tener que cubrir esos costos en igual medida. Esto es una cosa que lo que está, esos márgenes de error cambian de año en año y a veces por mucho. Y los errores pueden ser de sobrepagos o infrapagos y algunos de los estados son errores que han cometido las familias. El hecho de que Wisconsin tenga en este momento un error por debajo del 6%, ese margen de error, eso no significa que va a estar siempre así. Cuando las personas que abogan por estas cuestiones de la comida ven esta parte de la ley, se dan cuenta de que la temporalidad, que cuando se recogen esos errores, el momento en que se calculan esos errores, no está en línea con la mayor parte de los procesos del presupuesto del Estado. Esto es presentar un montón de incertidumbre en los estados porque no van a saber cuál va a ser su margen de error hasta el final de septiembre. Entonces el año fiscal pasa desde septiembre a octubre del año siguiente. Y eso con ya muchos estados han aprobado ya sus presupuestos anuales o bianuales. En Wisconsin en general tenemos un presupuesto de 2 años y de nuevo este es un nuevo margen de error, así que lo quiere decir que si aprobamos un presupuesto de 2 años asumiendo que vamos a tener ese margen de error de menos del 6%, quizás estamos bien el primer año, quizás ese margen de error sube en el segundo año y puedes acabar con sorpresas en el presupuesto. Y el presupuesto se tiene que aprobar el 30 de junio según la ley estatal. Y son bastantes meses antes del final de septiembre. Así que el riesgo de que los estados tengan faltas de ingresos a nivel de presupuesto porque se calcularon mal los errores. Según estos ciclos aumenta mucho ese riesgo y los estados realmente no tienen la capacidad de protestar por esos márgenes de error y esos errores no son fraudes, son errores. Y eso también cubre pues, a gente que se le ha pagado de menos. Entonces puedes tener un gran un margen de error alto en el que todo el mundo recibió menos dinero y el Estado va a tener que cubrir hasta 15% de todo el gasto de las estampillas que va a tener que cubrir así de la nada, una vez que el gobierno federal les dice que tienen que hacerlo. Muchas personas que abogan por las cuestiones de la alimentación dicen que este cambio es una política que incentiva a los estados para que den servicio a menos gente y que la cantidad de estampillas que sean en el estado que sean mucho menores para bajar el riesgo de qué cantidad puedan tener que hacerse cargo según en base a esos errores. De otra forma, entonces si tenemos 1,3 millones de dólares de estampillas en Wisconsin cada año, 5% de eso es mucho, pero 15% es muchísimo. Más de eso es, ¿qué pasa si el Senado en lugar de ese 1,3 millones de dólares, si tenemos 500 millones, entonces el porcentaje de ese va a ser más pequeño y eso es el riesgo, es lo que están diciendo las personas que abogan por estos programas. El incentivo ahora es dar
servicios a menos personas e intentar tener la mínima cantidad de errores posible y aumentar el nivel de escrutinio sobre ese dinero para que el Estado no acabe con una ley que no están esperando. El, el cargo administrativo estatal, que tampoco es a favor de los estados, la ley de la Cámara dice que el gobierno federal ahora dice que paga el 75% de lo que cuesta operar el programa de estampillas del Estado y el Estado 25%. La de la Cámara, eso es lo que decía la del Senado. El Senado dice que solo vamos a pagar la mitad de lo que le cuesta. Eso es un gran aumento del costo para el Estado. Y en nuestro Estado hizo una evaluación de cuánto podía costar. Eran muchísimos millones de dólares, más de los que están ahora en el presupuesto. Los cambios en el Senado todavía hace más profundo ese cambio y requiere que el cambio sea para el 50% para el año que viene y reduce ese cambio de 50 al 25% el año que viene y los años siguientes. Así que realmente eso cambia la relación que tenemos ahora en la que ahora que en lugar de los federales pagan el 75% y el Estado el 25%, los estados van a tener que pagar el 75% de lo que cuesta llevar el programa y el gobierno federal solo el 25%. Eso es un aumento significativo en el dinero que el Estado tiene que pagar para poder seguir adelante con su programa. En algunas provisiones que hemos destacado que hizo la Cámara y que no se cambiaron por el Senado, que pensábamos que iba a ser problemático para los estados y que iba a llevar a unos gastos más altos, incluyendo estos dos. Lo último que vamos a cubrir es que el SNAP tiene esos requisitos de probar que estás trabajando, una exención, pero la Cámara habló sobre a cuántas personas aplicarían esos requisitos. En el Senado hace aún más y va más lejos todavía. Todavía estamos expandiendo quién tiene, ya sea probar que están trabajando o que están exentos para la gente entre 18 y 64 años. La versión del Senado es más generoso. Vamos a darle una exención a la gente que tiene niños por menos de 10 años. Pero el gran cambio que es nuevo, el que ha incluido el Senado, es que tienes que limitar las exenciones por cuidar a dependientes, pero también hay límites de tiempo. Si no puedes probar que estás trabajando al menos 20 horas a la semana, entonces van a limitar la cantidad de que puedes recibir el SNAP en un año. Y eso significa que si tienes una fluctuación en las horas, si tienes cualquier razón o que la documentación llega tarde, o que alguien ha cometido un error, ya sea usted o el Estado, eso significa que pueden quitarle, quitar las prestaciones de asistencia para alimentación por una buena parte del año a causa de todo eso. Eso es algo nuevo en este programa. Muchas de las personas que abogan por cuestiones de alimentación piensan que eso va a reducir de manera radical la cantidad de food que se va a estar distribuyendo, no solo porque la gente califique, sino porque de hecho no trabajan lo suficiente, sino que simplemente estás mirando muchas cosas y es muy probable que la gente tenga una fluctuación de horas o quizás una semana lo cumple, la siguiente igual no. Es un nivel de incertidumbre en qué manera se puede limitar eso para algunas gentes porque estos nuevos requisitos administrativos. Hablamos un poco de Medicare y cómo está siendo impactado por esta ley. Sí, es cierto que esta ley
tiene un aumento suficiente que puede llevar a provocar un secuestro. Ese es el recorte automático de 5% que puede impactar a Medicare. Los últimos números de la Oficina del Presupuesto definen claramente que eso se va a aumentar al déficit y no hemos cubierto sobre otras cosas que hay en esta ley que también pueden afectar y es realmente sobre el repeler o no cumplir con algunas reglas administrativas de la época de Biden. Y esas reglas realmente estaban intentando hacerlo más fácil para que la gente pudiera navegar y poder entrar en el sistema, facilitar algunos procesos, asegurarse que los estados estuvieran eliminando esas líneas rojas y usar menos papeleo. Una de ellas que afecta al programa de ahorro de Medicare es para la gente que no sabe, es que para gente que ya sean elegibles para Medicare y Medicaid, que son elegibles de manera dual, que es el 40% de la gente en Medicare está en los dos programas, Medicare y Medicaid, y para esas personas que están en Medicaid, porque tienes bajos ingresos, el Medicare no cubre todas las facturas. Y así que mucha gente que está en Medicaid y en Medicare son elegibles para este programa en particular que les ayuda a cubrir gastos médicos que Medicare no cubre y incluyendo cosas como pagos de copagos y los pagos mensuales. Y esos pueden ser muy caros. Es muy fácil llegar a un recibo de salud de $12,000 si alguien está en Medicare y no está en el Medicaid, en el programa de ahorros de Medicaid. Puedes acabar teniendo que pagar facturas que Medicare no cubre y a no ser que estés en este programa, Medicaid tampoco. Entonces, algunos de los cambios de regla que están incluyendo en este proyecto de ley, algunas de esas derogaciones, va a hacer que sea más difícil que la gente entre en esos programas que están hechos para ayudarles. Y también es una ilustración de que ese es un programa que ya existe, que ya de por sí ya es difícil y tiene muchos trámites y barreras para entrar, aunque cumplan con todos los requisitos y las reglas están hechas para atender a esos problemas y el proyecto de ley dice que no vamos a atender a esos problemas y de hecho pensamos que por no atender el problema, por seguir permitiendo que las cosas sean demasiado difíciles, la gente no va a entrar y eso nos va a ahorrar dinero. Entonces, si piensas sobre comprobar el requisito de comprobar trabajo para las estampillas SNAP y Medicaid, está agregando trámites y barreras que para que sea tan difícil entrar que la gente no va a poder entrar o van a perder su cobertura. Eso es lo mismo, pero teníamos una regla que iba a hacerlo más fácil y lo quitaron, entonces va a seguir siendo difícil. Y eso quiere decir que mucha gente que podría ser beneficiado por ese programa no van a poder averiguar cómo entrar. Entonces, el proyecto de ley, el presupuesto, revoca esta ley y 1,3 millones de personas que son elegibles, que cumplen con los requisitos para este beneficio, ya no van a poder. Y eso es mayoría gente de bajos recursos y personas con discapacidades. Entonces, cuando dicen que no va a lastimar a personas con discapacidades y personas de edad avanzada, eso no es cierto. Hay muchas personas que tienen elegibilidad para ambos programas y no van a recibir el apoyo que necesitan y eso literalmente les va a costar en sus primas que tienen que pagar o coseguro y para mucha gente quiere decir que o no van a recibir cuidado o van a retrasar el cuidado necesario porque saben que no pueden pagar los costos
que Medicare ya no va a pagar y porque no saben cómo entrar a ese programa que les podría ayudar. Un poco más, seguimos recibiendo más información sobre cómo esos requisitos de comprobar que si trabajan o exención de eso, cómo van a impactar a la gente. Bueno, de manera general, no es el trabajador quien decide si trabajan o no o cuánto. Los patrones son los que están manejando, controlan eso. Y algunos de esos requisitos lo hablan como un incentivo para que la gente que no trabaje entre en el mercado laboral, pero no consideran que hay muy poca gente que no trabaja y si no trabajan tienen razones para eso, ya sea que están cuidando a alguien o están discapacitados, pero también ignora la realidad de que son los patrones que deciden cuántas horas le dan a gente o a quién quitan de trabajar y a quien despiden. Y esto ahora impacta mucho a la gente que ahora necesitan dar documentación para mantener su cuidado médico. Y los patrones también están decidiendo qué prestaciones ofrecen o no ofrecen a los trabajadores y los sueldos. Entonces, los patrones que no ofrecen ningún beneficio, ninguna prestación de salud y que no les pagan bien a sus trabajadores, o no esa es la gente que probablemente tengan tan poco ingreso que pueden ser elegibles para Medicaid. Si no están elegibles para las estampillas, la siguiente es Medicaid, pero su patrón no ofrece prestaciones o su patrón no le da suficientes horas, ya sea porque usted es de tiempo parcial o porque el patrón no le da o porque usted tiene varios trabajos. El patrón está poniendo a los individuos en una posición de que tengan más posibilidad de estar en Medicaid y el patrón también ahora está en una posición de que las otras decisiones que toman afectan si esa persona, ese trabajador puede recibir el cuidado médico que no incluyen ellos en su prestación. Entonces, si cumplen o no con los requisitos de documentación o tengan suficientes horas, si no tienen eso, pierden su cobertura médica. Para darles una idea de qué tan seguido eso sucede, 20% de los trabajadores que reciben, que son de pocos ingresos, van a tener un tiempo sin trabajo en los siguientes 3 meses. Y eso es algo que afecta a buena parte del mercado laboral. Como 2 millones de trabajadores se despiden en la economía de Estados Unidos cada mes. Quizá algunos tienen beneficios como Cobra, quizá algunos consiguen un trabajo rápido, quizá sus empleadores les dan un tiempo de un pago mientras. A veces uno tiene suerte y consigue otro trabajo rápido, pero a veces no, a veces uno no puede conseguir otro trabajo tan rápido. Entonces, en esa economía tenemos que reconocer que de por sí hay mucho cambio mucho revuelto en los trabajos y hay varias personas que están pasando eso cada mes y ahora con los requisitos de trabajo, cada una de esas cosas que suceden que resultan que la gente pierde su trabajo o tengan que conseguir otro nuevo, puede impactar si pueden o no pueden mantener su cobertura de Medicaid durante ese tiempo. Y recientemente hubo un post de blog de Justice for Aging que ilustra algunos de los escenarios que son específicos para gente con discapacidad, que ese tipo de requisitos administrativos van a
tener impacto sobre esas personas de que puedan o no mantener su cobertura médica. Y algunas de las cosas que incluye, que hablan, es que hay varias personas discapacitadas que son parte de la población Medicaid. No expandimos Medicaid bajo el acta de cuidado asequible, pero también tenemos personas en Badger Care que son similares, pero no pueden, no pueden ganar 138% de la línea de pobreza, solo 100%. Entonces, son las mismas personas que en otros estados pueden ganar un poco más. Muchas de esas personas terminan en Badger Care porque no pueden entrar en Medicaid en la categoría de discapacitados por varias razones. A veces las categorías de discapacidad no son muy claros o hay mucho proceso, un proceso largo para documentar su discapacidad y puede tomar tiempo. Y si necesitas Medicaid ahorita, quizá estás buscando, estás en el proceso de tramitar tu elegibilidad por discapacidad, pero necesitas entrar sin ese estatus porque ya tienes esa necesidad de apoyo. Y también hay mucha gente que van a encontrar que es difícil buscar exenciones, la documentación, el papeleo que necesitas para la exención puede ser muy difícil. Y hay varios ejemplos que ese post en el blog compartió que pensé que sería útil compartir con ustedes. Lo edité un poco para que sea más sencilla, pero cuando tienes legisladores que dicen eso no va a impactar a personas con discapacidades, todos los ejemplos que Justicia en Envejecimiento, Justice in Aging, está compartiendo son muy comunes, no son situaciones poco usuales. Si toman esos ejemplos, quizás alguien de edad mediana tiene varios trabajos de tiempo parcial, tiene una condición subyacente y esa condición subyacente resulta en que tiene que trabajar menos. No está ganando lo suficiente para los subsidios Marketplace, está trabajando todo el tiempo que puede. Su condición está impactando su habilidad de trabajar, pero como no está trabajando suficientes horas, no puede acceder a cuidado médico porque no sabe si lo puede pagar o no. También es una persona que ha aplicado, ha pedido SSI, Social Security, pero tienes que poder ir al doctor para conseguir la documentación para comprobar que necesitas, pero no vas al doctor, no va al doctor porque no paga lo suficiente, no tiene dinero para pagar el doctor y no puede tener Medicaid porque no trabaja suficientes horas. Entonces ve que es un círculo que hay un proceso para entrar, pero ese proceso es todavía más difícil si la persona tiene que hacer cosas, pero no le alcanza el dinero para hacer esas cosas, como ir al doctor, que necesita hacer para acceder a esos beneficios. Y eso no es un ejemplo poco común de lo que puede suceder a alguien. El siguiente ejemplo que incluyeron en ese blog. Yo creo que hasta conozco personas que son así. Esa es una persona que tenía un trabajo de tiempo completo, pero tuvo un accidente y eso le impactó su capacidad de hacer ese trabajo. Mucha gente que yo conozco aplican para ese SSDI, lo piden, pero se los niegan y tienen que apelar y esto puede tardar años. Y varios artículos han dicho que es muy difícil entrar en SSI o SSDI y mucha gente tiende a apelar y eso puede tomar años. Eso es exactamente una de las poblaciones, un grupo de población que están en Badger Care y están en Badger Care porque, porque están esperando que SSD decida sobre su elegibilidad. Pero también son personas que cuando esos requisitos de trabajo están impuestos, podrá cumplir con las 80 horas de involucramiento comunitario que se requiere por año.
Yo sé que es una persona que fue lastimada y lo que le pasó mm, le afecta a sus daños, afectan su capacidad de trabajo. Entonces no van a poder cumplir con los requisitos de trabajo, aunque tienen una condición que impacta su habilidad de trabajo. Y ese requisito de trabajo va a resultar en que que no pueda tener Medicaid y su situación quiere decir que no puede no puede cumplir con los requisitos para Medicaid. El tercer ejemplo aquí, y hay muchas personas, sobre todo con enfermedad mental persistente y continua, esa persona da la casualidad que es una persona sin techo, está haciendo lo que puede, quizá está trabajando para personas independientes. Esa persona está trabajando como jardinero, pero si está trabajando de manera informal, no puede irregular, no puede comprobar su trabajo y personas sin techo o que se han mudado muchas veces o están en situaciones de vivienda transitoria, puede ser muy difícil tener contigo siempre tus papeles, tu documentación, las cosas se pierden, se roban. Y es un ejemplo muy bueno de una persona que tiene todos los señales de alguien que realmente necesita apoyo en salud y tiene varias barreras a recibir su cuidado de salud. Y los requisitos de comprobar el trabajo va a ser activamente todavía más difícil para eso, porque en este estado actual se- sería difícil para él tener los requisitos para tener discapacidad porque no tiene la documentación para comprobar que tiene la discapacidad. Y aunque fuera elegible para la exención, ¿cómo va a esa persona reportar eso de manera seguida para mantener su Medicaid? Mucha gente. Hay muchísimas personas en esta situación y que lo están haciendo por su cuenta y es muy probable que esto puede ser una persona que no pues, pueda ser cubierta por Medicaid simplemente porque no puede cumplir con los requisitos de documentación. Así que como recordatorio, ¿quiénes las personas en el Badger Care? Que son personas con discapacidad que van a tener problemas con este tipo de papeleo extra. Vea si reconoce a algunas de las personas en la lista, si está pensando en preguntas que pueden hacerles a los representantes estatales. Quizás estas son las personas son los que se pueden hacer preguntas. ¿Cómo es la gente que está sin hogar o que no pueden tener acceso a un doctor? ¿Cómo van a poder conseguir la documentación para comprobar que están discapacitadas? Creo que muchos de los representantes no saben qué es por lo que tienes que pasar para para que alguien diga que esto realmente te está ocurriendo y que esta es una realidad. Este es el tipo de preguntas que creo que los representantes tienen que pensar en ellas en este momento, porque están poniendo unas políticas que va a impactar a la gente con enfermedades, con cuestiones de desarrollo intelectual que no están en cuidados a largo plazo, porque no todo el mundo con discapacidad está en programas de discapacidad a largo plazo y si acabamos en una situación en la que los estados están recortando los servicios de vivienda y de grupo, eso seguramente va a haber muchas más personas con discapacidades que van a poder estar, no van a poder tener en CLTS o en IRIS. Muchísima gente está esperando para una determinación de discapacidad. Hay gente con condiciones intermitentes o crónicas como diabetes, Crohn's o todo este tipo de cosas que
puede llevar a fluctuaciones sobre qué tanto pueden trabajar en un momento dado. Y algunas de esas enfermedades son temporales, otras llevan más a una discapacidad permanente. Hay muchos cuidadores que están cuidando a personas de mayores de 14 años que no tendrían esta exención bajo la propuesta del Senado, y personas que no tienen discapacidades sin diagnosticar o saben que tienen una discapacidad, pero que no pueden, están teniendo dificultades para documentarla. Esta es la gente que van a ser los primeros que van a tener muchísimos problemas para documentar y aprobar que están trabajando lo suficiente. ¿Y por qué seguimos hablando de esto? Porque tenemos ejemplos, un par de estados que han intentado probar que tienes Arkansas y Georgia son los dos estados que lo intentaron, el hacer probar que estabas trabajando. En Arkansas 80.000 personas perdieron la cobertura en 4 meses. En 5 meses, 18.000 personas. Esto cuando los representantes dicen que esto no les va a afectar a las personas con discapacidad, cada una de esas categorías que están en la lista, lo que nos dice es que nadie está a salvo. Una exención no significa que las personas con discapacidad no van a tener que sufrir ese impacto. En Arkansas fue verdad, y la manera en que diseñaron su programa, las únicas personas con discapacidad que no tenían esos requisitos eran los que calificaban para el ingreso del seguro social, para el SSI. Muchas de las personas en Arkansas que estaban en Medicaid no reciben el SSI. Entonces hay personas que estaban sujetas a ese requisito, pero la mayor parte de las personas con discapacidad no lo eran y empezaron a ser muy vulnerables a perder la cobertura porque el proceso del papeleo para aprobar las exenciones o las salvaguardas, todo ese tipo de cosas eran muy difíciles de navegar. Y había más posibilidades de que perdieran esa cobertura por las cosas que pusieron para proteger a las personas con discapacidad eran tan difíciles que incluso esas personas no podían hacerlo. Entonces, las acciones que podemos tomar, sabemos que una tercera parte de la gente no sabe, no tiene una opinión sobre esta ley, y seguro que ustedes conocen a algunas de esas personas. Muchos de ustedes han estado compartiendo cosas en redes sociales, haciendo trabajo directo, hablando con personas que ya saben que esto es un problema, y eso está bien. Tienen que hablar con amigos que saben que lo que está pasando. Tienen una cámara de eco para reforzarse uno mismo, pero si no han estado enviando su mensaje a sus redes de amigos, es el momento de hacerlo. Si no han estado hablando de su familia extendida, que no saben cuál es su opinión o no tienen una opinión, saben de qué manera la ley le impacta a usted. Piensen en todas esas diferentes experiencias en su vida y empiece a ser un poco más directo sobre ello, porque es muy importante compartir cosas en redes sociales, porque añade al ruido general. También es importante tener conversaciones directas que son más difíciles para que la gente las ignore, y compartir en redes sociales se puede ver como un compromiso, algo pasivo, se puede entender como algo pasivo, y es el momento quizás de hacerlo más activo con gente real. Así que hay algunas personas que quizás conocen que pueden empezar a tener estas conversaciones con ellos si no lo han hecho todavía, o si tener más conversaciones o maneras en las que conectar con sus clientes si son proveedores o con gente que tienen que entender de qué manera esto les puede impactar. Quiero enfatizar la segunda parte de esta diapositiva, lo que más. De nuevo, ustedes son los expertos, ustedes saben más de Medicaid que el 95% de este país, incluidas las personas que van a votar sobre esta ley. Así que usar sus relaciones personales y sus experiencias puede ser increíble para la gente con la que
tienen. Si tienen gente en su vida que saben cuál es su vida es y no se relaciona con ustedes, deberían estarles escuchando a ustedes, a no ser que alguien haya rellenado todo el papeleo y sabe cómo funciona el sistema y lo que hace el sistema, deberían confiar en ustedes por una buena parte de esas opiniones. La razón por la que es importante no solo hacerlo personal, todas estas cuestiones, cuando usted comparten una historia con una persona, si es algo memorable y se les queda en la cabeza, es algo que ellos van a repetir a otras personas y quizás a personas que ustedes no conocen. Y esa es una manera, como un juego de teléfono estropeado, que para pasarlo usted dice una cosa que se convierte en algo que alguien recuerda y después dicen, oh, yo escuché a esta persona y a esta persona que esto es lo que significa. Y entonces es cuando se distribuye, ya es cuando empieza a ocurrir esto, que más personas conocen a personas que van a decir lo mismo y después cuando se cruzan con otra persona que les dice yo escuché a esta persona o a esta, ¿qué es lo que significa? Entonces esa persona dice, no, yo escuché algo similar de mi amigo Juanito y eso significa ahí están creando un patrón de refuerzo y así es como se cambian las opiniones. Los Los legisladores tienen que entender que la gente les está observando y de manera cuanto más creamos esa sensación de que se les está escuchando, mejor vamos a estar. Así que de nuevo, es algo muy personal y sé que muchos de ustedes han estado compartiendo sus historias durante mucho tiempo y acaba siendo cada vez lo hacen de una manera más afinada. Sé que es muy personal, ya en este momento todo el mundo en Medicaid es un objetivo. No hay que proteger a ciertos grupos de personas sobre los recortes de Medicaid. Esos recortes afectan a todas las personas que están en Medicaid y ustedes son una de esas personas o alguien que está apoyando a personas que están en Medicaid o que están pagando a servicios que están pagando a través de Medicaid. No se pueden escapar 1 millón de millones de dólares. 1 billón de dólares se está recortando. No hay manera de que eso no tenga efecto. Eso ciertamente no es verdad. Y cuando la gente piensa en estos programas, tienen que pensar en personas reales que están en esos programas. Esas son las personas que van a sufrir el impacto negativo si estos cambios se hacen realidad. Los senadores tienen muchas cosas que pueden hacer. No es que no tengan poder y tienen opciones que tienen que realizar y eso va a ser en los próximos días. Pueden elegir apoyar estos recortes o hacerlos todavía más graves. Pueden elegir escuchar a grupos de interés y hacer algunos cambios o simplemente no escuchar nada. Pueden escuchar a grupos de interés como ustedes con la vida, la experiencia vivida, o pueden ignorarlo, pueden elegir recortar 1 trillón de dólares del sistema de salud o no hacerlo. Pueden crear esos problemas para los estados en el presupuesto que pueden acabar creando recortes en los estados, incluidos los programas de Medicaid, o pueden elegir no hacerlo. Pueden arriesgarse que 60 millones de personas pierdan la cobertura o pueden no hacerlo. Todo esto son opciones. Pueden elegir ayudarles. Entonces, estas son 4 cosas si quieren lo de que hablábamos de enmarcar una pregunta para ver el impacto real de estas leyes. Aquí hay 4 cosas que los senadores pueden hacer que pueden ayudar a las personas de a pie. Y todas ellas son cosas que reducen estas líneas rojas, reducen estos papeleos, rebajan las posibilidades de perder el Medicare por errores. Y si necesitan un refuerzo extra, solo hay 4 maneras de prepararse para el Medicaid en este país. Medicaid es la más grande, Medicare es la segunda, el mercado de salud es el tercero y el cuarto son los seguros privados.
Y esta ley impacta a tres de estas cuatro capas de cuidados de salud. Hacer estas cosas que van a tener como resultado con mucha gente perdiendo el seguro médico y no teniendo cobertura, va a acabar costándole a todo el mundo más. Ese trillón de dólares que se eliminan por esta ley es solo la punta del iceberg de lo que va a costarle al sistema de salud para proveer cuidados o no a la gente que ha perdido la cobertura. Así que haciendo estas cosas que lo hacen más fácil para la gente seguir cubiertos, eso significa también que las fuentes de pagos para el cuidado en sí mismos permanece estable. Y no creo que los legisladores estén pensando en esto dentro de estos términos económicos más amplios. En el evento en el que estuve ayer tuvimos un miembro del Congreso de la oficina del representante Pocan que asistió y dijo que el congresista Pocan está recibiendo como 500 llamadas en torno a Medicaid por día. Así que muy buenas gracias a los que están en su distrito porque están escuchando de nosotros y lo están escuchando con consistencia. Una cosa que el personal de Pocan dijo que después de escuchar a los cuidadores, a los que no se les paga y lo que le estamos diciendo sobre el impacto de esta ley y el efecto expansivo de esta ley es que sabe muy bien sobre las diferentes cuestiones de la ley y dijo, nunca he hecho la conexión de qué manera esto es la importancia de esto, qué tanto la economía y todo el efecto, la onda expansiva de todo esto puede tener cuando tienes fuentes que se interrumpen y tienes personas que no tienen acceso a cuidados y lo que significa para otros sistemas incluidos servicios de protección para adultos y personas que no tienen cuidados, simplemente porque no hay ninguno. Así que eso es una manera, una llamada de atención para todos nosotros que incluso, aunque somos expertos y hemos estado hablando de esto durante meses y aunque estamos hablando con personas que tienen simpatía por este problema y saben la ley, esta cosa es tan grande que significa que la gente como ustedes que hablen sobre el impacto en todo el mundo de una manera que atraviesa. Sé que es mucho para ustedes para hacerlo, pero ustedes son los expertos. Incluso personas que están en Congreso están teniendo dificultades para entender lo mucho que va a hacer este proyecto de ley. Entonces, estamos en una fase donde vamos a ver algunas cosas que van a avanzar muy rápido. Vamos a tener que trabajar así lo duro que hemos estado trabajando y todavía más. No podemos retroceder en ese momento. Tenemos mucho espacio para influenciar lo que sucede a nivel federal y en algún momento, voy a decir, lo que sea, los cambios llegan al estado y luego tenemos que cambiar de dirección y hacer abogacía igual de fuerte a nivel estatal para asegurar que la gente que nosotros amamos y los programas que les ayudan a mantenerse seguros y la comunidad sigan teniendo financiamiento en el nivel de que la gente pueda acceder a ellos. Entonces, estamos todavía en un momento en que podemos cambiar lo que hace o no hace el gobierno federal y todavía nos queda mucho proceso y sabemos que los legisladores pueden elegir hacer mejor y necesitamos seguir empujándoles hacia eso y ser creativas en, qué pueden hacer para afectar los cambios que piden o que están dispuestos a aceptar los senadores. Y hasta aquí llego. Bueno, gracias, Tammy. La gente sigue teniendo algunas preguntas, aunque ya concentraste casi todos. Pero básicamente la gente que tiene seres queridos discapacitados, que están en ese proceso, ¿qué tan seguido, qué tan difícil va a ser comprobar
Muy buena pregunta. Eso es algo que a final de cuentas los estados van a tener que decidir. Yo no puedo hablar por el Departamento de Servicios de Salud, pero creo que hay varias maneras en que pueden hacer eso. Los estados pueden decidir, quizá hay un proceso automatizado que dice, tú cumples con las exenciones o quizá no. Nada de eso se sabe ahora. Y otro factor es que depende de qué tan grande es el hoyo presupuestario. Sabemos que el programa de exenciones de cuidado de largo plazo, que son opcionales y son los de más riesgo, quizá pueden apoyar a menos personas o las prestaciones van a cambiar o va a haber una lista de espera muy larga. Entonces, aunque algo pase a nivel federal, el trabajo tiene que seguir a nivel estatal y por mucho tiempo para que exactamente esas preguntas puedan ser informadas y, y, y informadas por gente que tiene esta experiencia. Alguien que quiere decir, ustedes probablemente va a tener que decir al Departamento de Salud y Servicios Humanos cómo podemos hacer el proceso de exención lo más fácil posible para las personas que este estado claramente ha dicho que para personas que el estado ha dicho que son personas que sí deben de recibir cuidado de largo plazo. Pero cómo lo va a hacer el Estado, no lo sabemos y no está definido por el proyecto de ley. Y por eso, gracias, Tami, por eso has dicho lo importante que es ah, empujar, hacer